Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Saludamos a los presentes, que somos más, y bueno, también a los hermanos que están conectados, a las visitas. Así que nos alegramos. Creo que muchos estábamos esperando este momento de vernos cara a cara con los hermanos. Nos hace bien y es algo que no debemos perder. Así que voy derechito al tema que nos toca hoy. Ahí los chicos cantaban que el Señor siempre hace las cosas bien, ¿no? Creo que es una realidad y el mensaje de hoy yo lo titulé A pesar de, ¿sí? Y puntos suspensivos. ¿Por qué a pesar de, no? Porque si bien el Señor hace todas las cosas bien, muchas veces los que no las hacemos bien somos nosotros. ¿Sí? Creo que los que tienen años en el Señor, o solamente pregúntenle a mi señora, ¿no? ¿Cuántas veces he hecho las cosas mal? Y aquellos que nos conocen, sabemos que a veces tenemos la intención de hacer las cosas bien, pero muchas veces no las hacemos así. Así que el mensaje de hoy tiene que ver con esto, ¿sí? Con una palabra de ánimo, que a pesar de que muchas veces no hemos hecho las cosas bien, aún así el Señor está, y el Señor está comprometido a cumplir su propósito en nosotros. Lizzy también hablaba del propósito de Dios, ahí en las alabanzas, y este es el mensaje que le quiero compartir. Si quieren abrir sus Biblias, yo le voy a hacer una pequeña introducción, pero todo el mensaje está basado en Génesis 16. Fíjense en la diapositiva, dice: a pesar de mi impaciencia, mis dudas, mis temores. El mensaje anterior el pastor nos habló de los temores, mis malas decisiones y aún de mis pecados. Dios cumplirá su propósito en mí. No estoy haciendo apología del error ni apología del pecado, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que a pesar de nuestras carencias, a pesar de todo esto que figura ahí, y en los puntos suspensivos ponele lo que a vos te pasa, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Eso quiero que te quede claro, y cuando salgas de este lugar, salgas con eso en mente. Avanzamos. El pasaje de hoy se trata de Abraham, Sarai y la esclava de Sarai, que era Agar. Vemos que en el capítulo anterior, en Génesis 15, Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿sí? Le decía que Abraham iba a tener un hijo, y de ese hijo iba a tener descendencia, y de que sería una gran nación. Incluso le hacía una comparación con las estrellas. ¿Cuál era el problema? Abraham, hasta ese momento, tenía una esposa, la esposa era estéril, y los dos ya eran viejos. Así que era un pequeño detalle a resolver, ¿no? Por eso Abraham se ve que le pregunta en algún momento, ahí le pregunta al Señor, ¿no? ¿Quién lo va a heredar? Y el Señor le aclara. Se refería al siervo de Abraham, Eliezer de Damasco, dice: este no va a ser tu heredero. ¿Por qué el Señor le decía eso? Porque en la costumbre de la época, cuando alguien no tenía hijos, Abraham era una persona en ese momento poderosa, tenía muchas posesiones, era una persona rica. Le decía que no iba a heredar todas las posesiones de ese esclavo. Era una serie de mayordomo lo que él tenía. ¿Sí? Él le dice: lo que vos vas a heredar es a través de un hijo propio. Esa era la promesa que Dios le había hecho, ¿no? Ahora, más adelante vemos la siguiente diapositiva. Dice: el que espera, desespera. Creo que una de las cosas más difíciles para un ser humano es saber que te prometieron algo, pero que todavía no llega, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, nos va impacientando. Proverbios 13:12 dice que la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. ¿Sí? Dice: la esperanza que se demora
enferma el corazón. Esto era lo que le pasaba a Abraham y Sarai. Tenían la esperanza de que iban a ser una gran nación, de que Dios lo iba a bendecir, que iban a tener un hijo. Pero ya habían pasado un tiempo y no pasaba nada con esa promesa que Dios le había hecho. Entonces, me llamó mucho la atención las palabras originales de este proverbio. Dice que demora es algo que es pospuesto y es cuando vos estás esperando una acción de parte del dador. Ellos estaban esperando esta acción de parte de Dios. Dios, vos dijiste que no ibas a dar un hijo, estamos esperando la acción. Y la palabra enferma que utiliza el proverbio es igual a la palabra tormento. Dice que es cuando una persona no puede funcionar normalmente a causa del dolor que siente. O sea que ya vemos que en algún punto a Abraham y a Sarai le carcomía las emociones, la mente, la espera esa. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos tener promesas preciosas de Dios para nuestra vida. Usted agarra la Biblia y tiene un montón de promesas y yo creo que cada uno de ustedes en algún punto de su vida Dios le ha hablado a través de una predicación, a través de un devocional, a través de muchas situaciones y usted ha tomado esa promesa de parte de Dios. El problema es que cuando se demoran tienen el potencial de volverse peligrosa para nuestra fe y para nuestra vida. Ahora vamos a ver dónde está el peligro. ¿Saben dónde está el peligro? Que es cuando nosotros queremos determinar el tiempo y la forma en que Dios tiene que cumplir esa promesa en nuestras vidas. Esto es lo que le pasó a Abraham y Sarai. Vemos que el conocimiento de la voluntad de Dios no es suficiente y no es una herejía lo que le estoy diciendo. Ellos sabían y tenían conocimiento de cuál era la voluntad de Dios para su vida, pero no fue suficiente para ellos el conocer la voluntad de Dios. Ellos necesitaban la sabiduría de Dios para saber qué hacer con ese conocimiento que tenían en sus manos de la voluntad de Dios. Ellos sabían que el Hijo iba a venir. El tema era cómo lo encajaban en su vida práctica. Con Leo creo que nos gusta estudiar teología y muchas veces luchamos con esa parte, ¿no, Leo? Tenemos el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios y cómo lo encajamos en nuestra vida, ¿no? Y creo que esa parte es la que nosotros nos damos cuenta que con conocimiento solo no alcanza, necesitamos sabiduría de parte de Dios. Hay una enorme diferencia entre los dos conceptos. El conocimiento es una comprensión exacta de la verdad. La sabiduría es entender y vivir a la luz de cómo esa verdad se aplica a las situaciones y relaciones en tu vida diaria. Fíjense, sabiduría está relacionado a aplicación a nuestra vida. Avanzamos, por favor, con las diapositivas. Dice, la madurez bíblica, más adelante, ahí, anterior. La madurez bíblica nunca se trata de lo que sabes, siempre se trata de cómo la gracia ha usado lo que has llegado a saber para transformar la manera en que vives. No se trata que ustedes salgan de acá llenos de conocimiento, sino cuánto permitís con tu corazón que Dios transforme tu vida. Abraham sabía que Dios le daría un hijo, pero él supuso cómo Dios lo haría. Suponer cómo Dios va a actuar en nuestra vida debilita nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque nos enfocamos no en la fidelidad de Dios, nos empezamos a enfocar en cómo Dios lo va a hacer. Cuando Dios trae una promesa a tu vida, el foco tiene que ser Dios es fiel para cumplirla en mi vida. Porque si vos te pones a enfocar y a sacar cuentas de cómo Dios va a hacer eso en tu vida, posiblemente te equivoques y tu fe se empieza a debilitar. Sarai también acompañó a Abraham en esta promesa, ¿sí? Sarai no estaba desentendida, supongo que, no sé si de forma directa, acá en este pasaje, pero Sarai ya sabía lo que Dios le había prometido a su esposo. ¿Qué pasó con Sarai?
ella empezó a razonar humanamente. Dios se tiene que mover de acuerdo a los parámetros de nuestra cultura. En el entorno de ella era normal que la mujer estéril, que tenía una esclava, la diera como esposa al marido para que tuviera hijos. Y ese hijo pasaba a ser posesión de ella. ¿Sí? Para ella era algo normal, no era algo pecaminoso en su cultura. Por lo tanto, ella dice que si todos los demás lo hacen y es lícito, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Vieron que a veces nosotros también podemos empezar a razonar y podemos empezar a decir, esto es lícito, pero quizás no es la forma en que Dios quiere hacerlo para tu vida? Esto es lo que le pasó a Abraham y a Sarai. Ellos entraron en un estado de ansiedad a tal punto que Sarai dijo, es imposible que esto suceda, así que yo lo voy a ayudar a Dios para que Dios cumpla con su promesa. Génesis 16 también nos muestra cómo Agar, siendo esclava y no sabiendo nada de esta promesa y no siendo parte de todo esto, cómo Agar sufre las consecuencias de la mala decisión que van a tomar Abraham y Sarai. Y ella, podríamos decirla sin comerla ni beberla, ligó esta mala decisión y al estar en la casa, viviendo con ellos, sufrió las consecuencias de la impaciencia, de la ansiedad. Agar es la muestra de alguien que pasa por un montón de situaciones como consecuencia de las malas decisiones de otros. Agar es la única mujer en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, que tiene contacto estrecho y directo con Dios. Ahí se ve después, más adelante, que el ángel de Jehová habla con ella, ¿sí? Agar, siendo una mujer extranjera, dice que era una egipcia. Esto es algo totalmente, podríamos decir, loco en el contexto de la época. ¿Sí? Que una mujer extranjera recibiera una promesa de bendición como la recibió Abraham, que ella también iba a ser madre y que ella también iba a ser madre de una gran nación, que a través de su hija iba a salir una gran nación, lo que hoy conocemos como los países árabes, del hijo de Agar. Ahora, Agar representa también la mujer que por circunstancia de la vida se encuentra sola, en necesidad económica y tiene que ir a trabajar a la casa de sus patrones ricos. Agar también representa a aquellas personas que reciben maltrato y abuso de autoridad por la condición en la que se encuentra. También Agar representa a la madre abandonada, ¿sí? Con su hijo por el padre de sus hijos. ¿Sí? Después vamos a ver que Abraham en algún momento toma acción para que ella salga de la casa. Representa a la que cuando sale de la casa no tiene a dónde ir. Representa a aquella que la largan a la vida y se golpea porque no está preparada para enfrentar el mundo hostil que la espera afuera. Agar también representa a aquella que no tiene ni un plato de comida para ella o para su hijito. Agar representa a los más necesitados, a los que no tienen grandes promesas en su vida. Y en esta parte yo me siento identificado, ¿sí? Agar representa a aquellos que no tienen grandes promesas en su vida, quizás por el contexto familiar donde vos venís. ¿Sí? Por ahí vemos que las promesas de Dios quizás son para otras personas, ¿no? Y creo que algo que me encantó de esto es que Agar representa a aquellos necesitados que Dios ve y Dios escucha. Vamos a ver más adelante cómo Dios ve y la escucha. Vemos que la palabra Agar significa huir. Justamente no nos pusimos de acuerdo con el pastor, pero el pastor el domingo pasado habló de huir, ¿no? De Elías cuando huía a la cueva. Bueno, Agar también huyó. Y vemos que parte de su vida, ¿sí? En parte es por el maltrato que ella recibía, pero en parte de su vida también había una responsabilidad personal de ella en esa situación. Así que los invito que abran sus Biblias en Génesis 16, del 1 al 6.
Volvemos al versículo 1, chicos, y ahí vamos avanzando. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Tengan en cuenta eso. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi siervo en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Sarai decíamos que había razonado, y ella racionó: Dios me ha impedido tener hijos. Dios no hace nada al respecto. Dios tiene un plan A, pero como esto se está demorando, yo tengo un plan B. Así que, Dios, ahora vamos a hacer las cosas a mi forma, yo actúo y vos bendecís, ¿ok? Para ella estaba ok, ¿no? Pero para Dios no. Dios no había cambiado de plan, no había cambiado en la forma que él iba a hacer las cosas. Y dice que Abraham escuchó la voz de su esposa y se llegó a Agar. Cuando la Biblia habla de llegar, habla de relación íntima, ¿sí? Qué obediente Abraham, ¿no? No se hizo rogar mucho, ahí de un versículo al otro, obedeció. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Estuvo mal él al escuchar a su esposa? O nos podemos preguntar, ¿está mal escuchar a la esposa? La respuesta es según. En este caso sí estuvo mal. Y yo le voy a decir por qué estuvo mal. Porque Abraham debía haber escuchado a su esposa por una razón. Abraham debía haber escuchado a su esposa para contenerla, para animarla. Estaba desesperanzada, estaba frustrada, porque había pasado mucho tiempo y el hijo no venía. Y era prácticamente imposible que saliera de esa situación. Y Abraham debería haberla fortalecido a su esposa, ministrar a su esposa, decimos nosotros, orar por ella. ¿Qué hizo Abraham? Hizo la más fácil, ¿sí? Siguió por impulso, siguió por inercia el impulso del corazón de su esposa. Entonces esto, hermano, tenemos que filtrarlo, ¿sí? Fíjense en que después cuando vamos a avanzar, vamos a ver que Abraham tenía muy en claro lo que Dios le había hablado. Quizás había pasado mucho tiempo, 10 años, y quizás se le había pasado que Dios le había hablado. Pero nosotros nos podemos olvidar de lo que Dios nos habla. El tema es que Dios no se olvida de lo que Él nos dijo. No sé, ¿algunos tienen más de 15 años de creyente? ¿Más de 10 años? ¿De los que están acá? ¿Sí? Quizás hay palabras de Dios sobre tu vida que Dios trajo a tu vida y todavía no se han cumplido. Quizás te pueda haber pasado que te desmoralizaste por falta de cumplimiento, las olvidaste, o lo que es peor, quisiste hacerlo en tus tiempos y en tu forma, ¿sí? Lo que quiero decirle a esos hermanos que tienen un montón de tiempo en el Señor es que Dios no se olvida de lo que les prometió. Y Él va a cumplir su propósito, a su tiempo y en su forma, en sus vidas. ¿Es algo machista que Abraham no debería haber escuchado el consejo de su esposa? La Biblia, en su contexto general, nos hace ver que nuestra esposa es nuestra ayuda idónea y que los varones somos necios y faltos de entendimiento si nos privamos del consejo y el acompañamiento de nuestra esposa.
Entonces, nosotros debemos saber que nuestras esposas también son hijas de Dios, que tienen un corazón entregado al Padre, y que cuando ellas tienen ese corazón entregado al Padre, muchas veces Dios nos va a hablar a través de nuestra esposa. ¿Cuál es el punto acá que quiero llegar? El punto que quiero llegar es el de Abraham. Así que no porque Dios le habla a nuestra esposa, nosotros debemos dejar de cumplir con el rol que tenemos como varones de Dios. Debemos ocupar el rol espiritual y familiar en la toma de decisiones y cuando nuestra esposa está débil y necesita ser ministrada. En ese punto debemos acompañarla. Si nosotros como varones sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuál es el rumbo que Dios trazó para nuestra familia, juntos debemos buscar la sabiduría de Dios, juntos, para ver cómo aplicamos eso que Dios nos dijo a nuestra vida práctica como matrimonio y a nuestra vida familiar y a todo lo demás que implica. Vemos los primeros 3 versículos que leímos que Sarai y Abraham avanzan hacia el plan B, que lo vamos a llamar el proyecto Ismael. ¿Sí? Ismael iba a ser el hijo que iban a nacer de Agar. Ellos toman 3 argumentos. Que la esterilidad de Sara era irreversible, humanamente imposible. Segundo argumento, Dios era responsable de ese impedimento. Tercer argumento, ya habían pasado 10 años y las cosas seguían igual. Fíjense, argumento biológico, teológico e histórico. Eso fue lo que debilitó la fe de Abraham en ese momento. Agar es completamente inocente de su circunstancia. Hasta acá vimos que Agar la ligó sin buscarla, ¿no? Porque se armó todo ese plan y ella no estaba ni enterada. Vemos que en el versículo 4, si lo podemos poner, versículo 4, vemos que Agar fue bendecida con un hijo, pero cuando fue bendecida con un hijo se llenó de arrogancia en contra de su autoridad. A partir de acá, yo lo titulé Cuando explota la bomba. ¿Sí? Acá vamos a ver una hecatombe familiar. Cuando explota la bomba, y Agar fue la que encendió la mecha con esta situación. Si bien la bomba la armó Sarai, lo permitió Abraham, pero Agar acá enciende la mecha. Hay un proverbio que dice, el proverbio 30 del 21 al 23, no lo pongan acá, pero búsquenlo ustedes si quieren o anótenlo. Dice, por 3 cosas tiembla la tierra. Proverbios 30 del 21 al 23. Y por una cuarta no se puede sostener. Por el esclavo cuando llega a ser rey, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando suplanta a su señora. Estos dichos no se deben interpretar como algo literal, ¿no? Porque cuando pasan estas cosas no es que hay un terremoto. Pero sí, esto nos enseña que cuando algo de esto pasa, la vida se torna insoportable. Podríamos decir, arde Troya. Fíjense en que el último proverbio dice, cuando la sierva suplanta a su señora. Esto es lo que pasó acá. Suplantar, ¿qué significaba esa palabra para los hebreos? Es ocupar un lugar que no nos corresponde. Es hacer a un lado o presionar para el que está en una posición la abandone. Desalojar, adueñarse, expulsar, conquistar, despojar, desposeer, destruir, exterminar, tomar. Uno ocupa, ¿sí? Uno ocupa, ella quería quitarle ese rol a su ama. Entonces vemos que la raíz del conflicto entre Sara y Agar era un tema de autoridad. ¿Se entiende mejor por qué Sarai se enojó con Agar? ¿Qué significa que Agar la miraba con desprecio? Fíjense en que el texto decía en Génesis 16, decía con desprecio la miraba Agar. Desprecio significa disminuir,
Es como cuando uno ningunea a alguien que está en autoridad. Pero es algo más que no reconocer autoridad. En el original también significa maldecir. Recordemos que maldecir es hablar mal de alguien o de algo. Esta misma palabra que vemos ahí, en Génesis 16, también aparece en 2 de Samuel, muchas veces 2 de Samuel 16, cuando Simei, que era pariente de Saúl, iba David por el camino y Simei venía ahí y lo maldecía. Saúl iba a ser, ya no estaba como rey, y venía David como el próximo rey, y Simei estaba enojado con esa situación y lo maldecía. Y le decía que era un sanguinario e indigno, y le tiraba piedras. Parecía acá de Comodoro, ¿no? Le tiraba piedras, ¿no? Y fíjense en que tanto la actitud de Agar con Saraí como de Semei con David era la misma actitud y es la misma palabra que se usa. Alguien que no reconoce una autoridad legítima puesta por Dios y lo maldice en su cara o a sus espaldas. Entonces, ¿qué principio sacamos nosotros de esto? De Agar, ¿sí? Vemos en Agar que para Dios los pecados de otros contra mi vida no justifican mis propios pecados y mis malas actitudes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva donde dice desobediencia igual a problemas, igual a lamento. La voluntad de Dios hecha de manera distinta a la de Dios no es la voluntad de Dios. ¿Sí? Meditemos en eso. La voluntad de Dios hecha de una manera distinta a la de Dios no es la voluntad de Dios. Cuando lo hago a mi manera, deja de ser la voluntad de Dios. ¿Por qué puse esa pared, no? Es el muro de los lamentos, eso. ¿Sí? Es una forma de ilustrar que después de esto vienen las lamentaciones. ¿Sí? Nunca es buena nuestra impaciencia, y mucho menos actuar en nombre de Dios carnalmente, que quiere decir en nuestra humanidad. A partir del versículo 5, es donde empiezan las discusiones y el reparto de culpas. Saraí le dijo a Abraham, mi agravio recaiga sobre ti. Yo le voy a hacer un diálogo parafraseado, ¿sí? Mitad hebreo, mitad argentino. Me imagino una discusión ahí familiar, explotó la bomba, nosotros nos sentamos ahí con los pochoclos, miramos, a ver qué pasa acá. Abraham, Saraí discutiendo, pelea de matrimonio. Abraham, esto es culpa tuya. Ahora resulta que vos, siendo mi esposo, le das más atención a la sierva porque espera un hijo tuyo. Celos. Se quede la gran señora, esa Esperancita. Ahí la ve haciéndose la víctima, dice porque está embarazada, ya no quiere hacer las tareas que hacía siempre porque dice que ahora no puede. Así que yo, siendo la señora, tengo que hacer todas las cosas. ¿Para qué le pagamos el sueldo a esta? Se la pasa acostada ella, mirando televisión, y encima cuando se le da un antojo, el señor Abraham sale corriendo a comprarle el helado porque la señora está de antojo. ¿Sí? No, si la culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Cría cuervo y te sacarán los ojos, dicen. Y podemos seguir imaginando un montón de quejas, ¿no? Más. Pero fíjense en que ahí ya empieza el fogoneo, los chispazos dentro del matrimonio, ¿no? Saraí culpaba a su esposa y a su esclava. Repartía para arriba y para abajo las culpas. Pero ella se olvidaba que ella fue la de la idea y la que la ofreció a su marido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos pasa cuando hay problemas, ¿sí? Tenemos la tendencia de echarle la culpa a otro. El versículo 6, Abraham dice, tu sierva está bajo tu poder y haz con ella como te parezca. ¿Avanzamos con la diapositiva? Abraham es un prototipo de Poncio Pilatos.
y tiene una brasa caliente en sus manos. ¿Qué es una brasa caliente? ¿Sí? Es cuando tenés un problema así, ¿viste? Que te arde, que te quema la mano, entonces se la tiran entre ellos y nadie la quiere agarrar. Porque es tan complicada la situación que nadie la quiere agarrar. Hay un refrán que dice, y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Se usa para cuando un problema es grave y necesita de alguien que se haga cargo. Pero nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Entonces, creo que debemos saber, ¿avanzamos? Esto, que Dios es el que le pone el cascabel al gato en esta situación. Dios es el que sale a resolver a pesar de Abraham, a pesar de Saraí, a pesar de Agar, a pesar de las equivocaciones, a pesar de la incredulidad, a pesar de la arrogancia, la soberbia, a pesar de tantas cosas que pasaron en esto que vimos. Pero debemos saber esto, que nosotros también tenemos una responsabilidad en ese proceso, ¿sí? No es que yo me la mando y viene Dios, borrón y cuenta nueva y listo, ya está. Sí, el perdón de Dios es así, pero las consecuencias de nuestras malas decisiones nos pueden seguir. Vemos también que la falta de respeto de Agar hacia su autoridad también generó un maltrato de Saraí como autoridad sobre Agar, que era su sierva. Ambas cosas son pecados, ambas cosas están mal. Saraí, recordamos que dice que no solamente la trató mal, sino muy mal. Y vemos que Saraí reacciona a la falta de respeto que ella sufrió de alguien que quería ocupar su lugar con maltrato. Recordemos que Agar reaccionó también a esa falta de maltrato mediante el escapar. El nombre de Agar, recordemos que significaba huir. ¿Cómo resuelve Dios este asunto? Vayamos al versículo 7. Génesis 16, ahí en el mismo capítulo, del 7 al 10. Ya vamos redondeando. Ahí dice que el ángel del Señor la encontró a Agar junto a la fuente de agua en el desierto y que le dijo a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora, Saraí. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Son preguntas que vienen a nuestra vida, a nuestro corazón cuando estamos huyendo de Dios. Adán y Eva huyeron del Señor. Elías nos contaba nuestro pastor cuando huyó también del Señor, él huyó de Jezabel, ¿sí? Por miedo. Y en este caso Agar huía de su señora. Ahora, fíjense en qué curioso, lo primero que el Señor hace, le dice, Agar, sierva de Saraí. Lo primero que Dios va a hacer en nuestra vida, cuando desviamos el rumbo, va a ser ubicarnos en nuestro rol. ¿Cuál es tu posición delante de Dios? Entonces, lo segundo que hace, creo que gran parte de los conflictos en todos los grupos humanos es por desconocer o querer ocupar el rol de otros. Llámenlo familia, llámenlo en trabajo, llamémoslo iglesia. Lo segundo es mostrarle que eso lo había llevado al desierto y que ahora estaba perdida y sin rumbo. Ese es el estado de muchas personas hoy. Y le puede pasar a creyentes también que estén en ese estado. Pero fíjense en que Agar hace algo. Ella reconoce que estaba huyendo de la presencia de Saraí. Reconoce cuál era el problema. Y también reconoció que ella tenía una actitud de orgullo y de falta de sujeción. Esto nos enseña un principio fundamental, hermano.
Cuando nosotros estamos en una situación así en nuestra vida espiritual o en nuestra vida general, ¿sí? Muchas veces es porque estamos huyendo del problema y no lo estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque también ahí, cuando enfrentemos el problema, Dios nos va a confrontar con nuestra responsabilidad en esa parte del problema. Ahora, ¿a dónde nos ha llevado a veces nuestra impaciencia, nuestras dudas, nuestros temores, nuestras rebeldías? Cuando nosotros le damos rienda suelta a eso, nos perdemos que el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Y empezamos a ser nosotros guías de nosotros mismos. ¿Cómo nos saca Dios de este desierto? Ya vamos cerrando. Dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Dios la lleva al origen del problema. En el caso de Agar era la falta de sumisión y el querer ocupar un lugar que no le correspondía. En la obediencia está la ganancia. Luego que Agar obedeció, vino la bendición. El problema es que muchos queremos, y me incluyo, que Dios nos bendiga sin obediencia. Entonces, cuando Dios nos muestra algo puntual, nosotros debemos ser obedientes en eso, hermanos. Y ahí va a venir la bendición del Señor. Cierro con estos 4 puntos finales. Si podemos ir a la última diapositiva. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que a pesar de nuestras ansiedades, dudas, temores, carnalidades, fracaso, desesperación, Él está para extender su mano. Él va a cumplir su propósito en vos. Él es un Dios que ve y un Dios que oye. Que las cosas son en sus tiempos y a su manera, no en los nuestros. Así que si estás en ese lugar esperando esa promesa de Dios, no te impacientes. No hagas las cosas a tu forma. Espera que sea la manera de Dios. El tercer punto es que si nos hemos ido lejos, estamos perdidos, estancados, percibimos que nuestra vida y nuestro corazón están secos como un desierto, y aunque haya sido nuestra responsabilidad, porque nos damos cuenta que hemos metido la pata, hay esperanza también. Que el diablo no condene tu vida creyendo que Dios ya te descartó y que no hay propósito para vos porque te equivocaste. El buen pastor, si estás perdido, sale a buscarte y a restaurarte. Y por último, porque Dios nos ama, nos va a llevar a la raíz del problema. Dios quiere ir al fondo de la situación, ¿sí? Entonces, debemos confiar en que Él es fiel, que no huyamos de su proceso. Dios tiene como meta principal, como propósito principal, hacerte a vos y a mí a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito principal de Dios para nuestra vida. Si no tenés propósito, sabés que ese es un propósito general para todos los creyentes. Dios quiere hacer de tu vida a la imagen de Jesucristo. Entonces, no escapes de ese proceso. No es algo mágico, ¿sí? No es de un día para otro. No escapes de ese proceso. Quizás lo que estás viviendo en este tiempo es porque Dios está formando esa imagen en tu corazón. Entonces, no huyas del proceso de Dios. Amén. Dios los bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros.